Ñuñoa, tu plaza. Ya volvemos. Cultura, información, conversación y buenas vibras. Todo desde Plaza Ñuñoa. Estamos, así es, en Plaza Ñuñoa, ñuñoaturradio.cl, y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @nunoaturradio y en nuestro WhatsApp al número +569 42 47 45 99. Anótalos. Síguenos, comenta, participa. Participa también en este mapa interactivo que queremos darte a conocer, porque hay un artículo que tienes que saber. Descubrimiento sobre los nombres originales de algunas calles escondidos en distintos espacios de la capital, que fueron compilados por los académicos de la Universidad de Chile, Carlos Navarro y René Larrucó, con el artículo llamado Antiguas placas, antiguos nombres, crónica de un intento de memoria en las calles de Santiago. Y esto generó un mapa interactivo del que te queremos comentar. Dieron a conocer este mapa en donde los usuarios y usuarias pueden buscar la ubicación real de estas antiguas placas. ¿Cómo ha sido todo este trabajo? Se lo preguntamos a uno de los investigadores. Estamos al teléfono junto a René Larrucó, abogado e instructor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un gusto poder conversar contigo esta mañana, René. ¿Cómo estás? Hola Muriel, un gusto conversar contigo, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas y todos los auditores que escuchan Ñuñoa Tu Radio hasta ahora. Oye, pero qué ganas de saber todo, no solo de Ñuñoa, sino que del resto de la ciudad. Cuéntanos desde el inicio, de cómo surgió esta investigación, qué les llamó la atención a ustedes también para ir tras las pistas de estos antiguos nombres de calles, de antiguas placas en la ciudad. La verdad te va a sorprender porque esto surgió de algo muy lúdico, en el sentido de que Carlos y yo somos amigos desde aproximadamente el año 2013. Como tú bien ya sabes, formamos parte de dos facultades distintas dentro de la Universidad de Chile, yo de Derecho, él de Ingeniería, pero nos unieron pasiones comunes, como lo es, por ejemplo, el fútbol. Los dos somos hinchas de la Universidad de Chile también. Muy nos bien. Unió el amor totalmente. El amor Estamos por la celebrando historia. tu comentario en este estudio junto a Rodrigo Montaner, nuestro control también. Maravilloso, sobre todo ahora quedamos invictos y punteros. Hay que disfrutarlo. No sabes cuánto lo ha celebrado toda la semana Rodrigo acá en nuestra radio. Ya, pero pasemos a otros motivos. Pasemos a otros menesteres. Resulta que con Carlos salíamos, digamos, a recorrer a distintos lugares dentro de la capital. Los dos vivíamos en el centro, porque en nuestra época universitaria él venía de Santa Cruz, yo venía de San Carlos. Entonces, para un estudiante de región, evidentemente vivir en el centro es mucho más económico. Y, no sé, salidas a conversar o a tomarse una cerveza y después a jugar Pokémon Go, que los dos somos muy asiduos a él. Al final, nosotros empezamos a encontrar estos hitos urbanos y nos empezamos a dar cuenta de que existían ciertos patrones que tomaban nota de ciertos elementos que nosotros estábamos en conocimiento por lecturas paralelas o anteriores. Y decidimos empezar con ese catastro pensando en una entrada del blog que Carlos, le decimos Caldo, tiene desde hace ya muchos años, que se llama caldostrong.com. Y ahí surgió la base de esto. Y quedó como una investigación, digamos, más bien periodística en ese momento. Y ya el año 2022 empezamos a conversar sobre la posibilidad de convertir esto en una investigación más formal, pensando también en el desarrollo de nuestras respectivas carreras académicas, porque Carlos hace clases de en ingeniería eléctrica, de laboratorio, y yo hago historia del derecho acá en Pío Nono. Ya. Y entonces... Sí, por favor, no, es que la historia, yo pensé que ahí estabas como cerrando ahí la historia, pero por favor termínala. No, la historia está lejos de cerrarse, porque nosotros ahí decidimos hacer un nuevo recorrido, ¿ya? Sacar fotos con mejor resolución, ¿ya? ver qué placas habían desaparecido en el intertanto, y finalmente transformarlo en un artículo académico formal, como fue finalmente el que se publicó en la revista Cuadernos de Buchef, que finalmente tiene este elemento interdisciplinario de mezclar
distintas áreas de las humanidades. Claro. Además, nosotros... Uy, se nos fue la señal. Como que parece que estábamos como en tránsito también ahí, René. Y a ver si te recuperamos. René, ¿estás por ahí? No. Muriel, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos, ¿No? escuchamos. Se nos fue la señal, súper. se nos fue la señal y te perdimos, pero como que hubieras entrado a un túnel, así, algún túnel antiguo de Santiago, por ejemplo. Así son los muros de la Facultad de Derecho, así que, porque te estoy hablando, estaba en un taxi cuando empezamos y ahora llegué a la facultad para poder hablar con más ¿viste? tranquilidad. Ya, perfecto. Oye, Pero tiene lógica. Tiene absoluta lógica. Oye, pero es que tú transitas la ciudad todo el día. Mira, imagínate, estamos hablando aquí, estás recorriendo distintos lados de Santiago mientras hablamos de recorrer distintos lados de Santiago. ¿Qué pasó cuando empezaron a mejorar justamente estas imágenes? Hacer el trabajo interdisciplinario me parece muy notable porque es muy necesario hoy en día ver cómo justamente podemos alimentarnos de las distintas ciencias, tecnologías para poder avanzar en esto, pero que también es patrimonio, René. Y eso me gustaría que nos comentara. Finalmente hay aquí, a través de lo que ustedes hicieron, un interés ciudadano que nos llama la atención porque lo que están haciendo es muy patrimonial. Es que eso es sumamente importante porque los dos, al haber venido de región, tuvimos que aprender a convivir con esta ciudad y empezar a apreciar detalles que muchas veces los nacidos acá los dan por sentados y después las transformaciones pasan por su lado y es como si hubieran sido fantasmas. Lo que pasa, por ejemplo, con las casas que van siendo demolidas o con las remodelaciones de edificios de las calles. Entonces, para nosotros efectivamente tenía un elemento primordial, precisamente el recuperar esa memoria colectiva urbana, porque al final los nombres de las calles reflejan no solo un ánimo histórico ni un espíritu de época, sino también la misma evolución de la ciudad, como cosas que antes no hacían mucho sentido o que eran parte de la lógica de las costumbres de cierta época, pasan a después desaparecer o transformarse, más en una ciudad tan afectada por los desastres naturales y por la propia especulación como Santiago. Pero que tiene de todo sentido lo que tú dices, porque además, inclusive, si fuese solo a propósito de la especulación o el cambio inmobiliario, podrían haberse derrumbado un montón de cosas. Estas placas todavía existen. Estoy viendo algunas fotos del mapa interactivo que ustedes publicaron y que la gente puede revisar también absolutamente libre a través de internet. Y, por ejemplo, Camino de la Cintura. Que el Camino de la Cintura Oriente y que hoy día es Vicuña Maquena y todavía hay una placa por ahí. De hecho, sí, y en ese sentido Camino de Cintura tiene la lógica de haber sido nuestro primer equivalente a Américo Vespucio, porque fue diseñada como una circunvalación que rodease la zona urbana consolidada y la separase de los arrabales, en tiempos en que Benjamín Vicuña Maquena era intendente de Santiago, hacia 1875. Entonces, por eso hay una placa que dice Camino de Cintura Oriente, que es Vicuña Maquena, otra que dice Camino de Cintura Sur, que es la calle Mata, la avenida Mata. La avenida Mata. Pero también surgió bajo esa lógica, por ejemplo, Ismael Valdés Vergara, que no tiene placa. Pero para que te hagas una idea, de estas placas, en el intertanto en que nosotros empezamos con nuestra búsqueda curiosa, que fue el 2014, a cuando hacemos este consolidado ahora en 2023, desaparecieron ya 3, para que te hagas una idea. No. Entonces, ¿Y por qué? ¿Cuál de todas las razones fue? En el caso de la avenida Portugal, la placa de la calle La Maestranza, fue porque la casona a la que estaba adherida, en la esquina de Portugal con Coquimbo, la demolieron para hacer un edificio. Ay, qué pena. En el caso de Esmeralda, que estaba ubicada cerca de la Diagonal Cervantes, desapareció simplemente. Pueden habérsela robado porque pensaron que era de bronce, cuando los hechos son de aluminio. Y muy chileno. Y la tercera, que es la de la calle del Rosario, que estaba en la actual calle Diputado Carlos Lorca en Independencia, la antigua calle Santos Dumont. ¿Sí? Como ensancharon Carlos Lorca para permitir un corredor de Transantiago, demolieron el muro de acceso original al Hospital JJ Aguirre. Entonces ahí desapareció.
Oye, están en morado, todas las que tú estás diciendo están en morado en el mapa interactivo que ustedes realizaron y que está publicado, para que la gente sepa inmediatamente cómo ubicarla allí. ¿Qué peligro conlleva, tú sientes, como a la memoria? Quizás ahí para ir cerrando también lo que ustedes han realizado y dejar la invitación a que lo revisen. El que vayan a lo mejor desapareciendo estas placas, estas pequeñas pistas del pasado que están en las calles de nuestra ciudad. La ciudad es un constructo vivo. Creo que en ese sentido la teoría de Maturana sobre la autopoiesis lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Al ser un constructo vivo está en constante remodelación, resignificado y reestructuramiento. Entonces, al final del día, cada detalle que nosotros vemos en la ciudad no lo podemos dar por sentado, porque finalmente todo es caduco o todo va a ser sujeto a una transformación, aunque permanezca. Pensemos en las casonas de la calle 18, de la calle República, que partieron siendo grandes mansiones y ahora son sedes universitarias, por ejemplo. O el cambio que estamos viendo hoy en día en la avenida Andrés Bello, en Providencia, que se está convirtiendo en una línea de pequeños edificios y antes eran casonas. Cuando pasa con cosas más pequeñas, como las placas, los letreros, como los de neón, como los del Parque Bustamante, o por ejemplo las cabinas telefónicas que ya no existen, se acabaron hace un par de semanas. Imagínate cómo surge esa transformación y más con la vorágine de la vida contemporánea. El Santiago que yo conocí en la década del 90 es demasiado distinto al actual. Entonces, por lo mismo, el llamado que yo puedo hacer a los auditores y a la comunidad en general es a que cuiden esos detalles de la ciudad en la que viven, que al final pasa por nuestras decisiones individuales y colectivas el construir una mejor ciudad, el tener condiciones de vida más humanas. Y es cierto, muchas cosas pasan inevitablemente por el Estado, por los municipios o por las empresas, pero no voten la placa, por último, para saber que por ahí estaba. Como si va a construir un nuevo edificio, ya bueno, si no se puede hacer nada por esos cambios, a lo mejor mantener la plaquita, ver que, no sé, pues una pista del pasado que está ahí. Son pequeñas muestras de voluntad que finalmente van cambiando todo. Totalmente. Y en ese sentido, imagínate, las placas no son tan antiguas, porque esas placas son conmemorativas que pusieron en el año 88, pero ya han pasado más de 30 años. Claro. Tal cual. Pero siguen siendo placas antiguas, ya lo son por el paso del tiempo. Entonces es como una doble paradoja. Totalmente, o sea, es conmemorativa, pero también ya es una placa antigua, considerando que tienen más de 30 años ahí. Oye, se nos pasó pero volando el programa y esta conversación contigo también. Estamos cerrando esta edición de Plaza Ñuñoa junto a René Larrucó, abogado, instructor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y uno de los investigadores junto a Carlos Navarro de este artículo que ustedes pueden encontrar en los cuadernos de Buchef, antiguas placas, antiguos nombres, crónica de un intento de memoria en las calles de Santiago y este mapa interactivo que también pueden encontrar por internet. Hermoso trabajo, René, te damos las gracias por darnos a conocer de esta iniciativa, de traernos un poquito de memoria también de nuestras propias calles. Muchas gracias, Muriel, ha sido un gusto hablar con ustedes en Ñuñoa Tu Radio, ha sido también un gusto poder compartir un poco este espacio de conocimiento y también de memoria y motivar la búsqueda esencialmente. Que sean curiosos, eso es lo más importante. Totalmente. El resto viene por añadidura. Eso, la curiosidad, que no nos mate la cotidianidad, la curiosidad. Un abrazo, que estés muy bien, chao. Un abrazo grande, cuídate, Muriel, chao, chao. Oye, notable, calle del Peumo, calle La Maestranza, calle de los Patos, del Galán de la Burra. Por ahí por Erasmo Escala. No, nada, vean el mapa interactivo. Esa invitación les dejo. La otra invitación es a no perderse Muévete con el Corazón, que parte en los siguientes minutos aquí en ñuñoaturradio.cl. Nos vemos y nos encontramos y nos escuchamos mañana aquí en Plaza Ñuñoa. Que estén muy bien. Chao, chao. Levantamos las mantitas y nos ponemos a caminar. A partir de ahora, dejamos la Plaza Ñuñoa. Un espacio de conversación, información y compañía desde el ñuñoísmo hacia el mundo. Nos encontramos todos los días en vivo, desde las 10 de la mañana, para hacer de tu día un mejor lugar. Siempre en Ñuñoa Tu Radio.